Hola, buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo de su podcast. Ajá, y luego, Inés Marín, la experta en marketing y nuestra experta en reclutamiento y atracción de talento, Laura, y además grafóloga experta, mi favorita. Bienvenida, Lau. Muchas gracias por acompañarnos El... como siempre. Hello, hello, ¿cómo están todos? Pues muchas gracias a ti, Dainis, por estar otro momentito en nuestro podcast, que nos encanta hacer, y también a todos ustedes. Esperamos que este podcast sea muy interesante, porque la verdad es un tema sumamente interesante e importante. Entonces, muchísimas gracias a todos. Hemos estado viendo que están escuchando nuestro podcast y eso nos da muchísima alegría. Gracias a todos los que nos ven y escuchan en YouTube, a los que nos escuchan en Spotify. Y bueno, el día de hoy tenemos a un gran personaje y amigo mío personal desde que somos muy chiquitos. Su nombre es Jorge Lira, abogado corporativo con amplia experiencia en empresas turísticas. Y bueno, Jorge, como abogado corporativo, pues a él le toca manejar pues un poco de todo, diferentes tipos de casos relacionados pues obviamente con su departamento legal. Él también coordina despachos externos en materia laboral, y en este sentido pues es ahí donde se dan diferentes casos relacionados con los colaboradores y algunos conflictos que hay dentro de su empresa. Y bueno, el día de hoy, sin más preámbulos, vamos a iniciar con las preguntas, no sin antes, pues nuevamente darle la bienvenida y agradecerle a Jorge de que esté con nosotros una vez más. Hace un año compartimos micrófono, fue fenomenal y también para celebrar este año de que participó, pues está de nuevo con nosotros con un caso que es: ¿cómo le hago para que mis ex colaboradores no me demanden? Y es que, pues, ya conocemos por el capítulo anterior sobre la NOM 035 algunas cosas básicas que como empresa estamos obligados a cumplir em, en el día a día con nuestros colaboradores. Sin embargo, pues en la ejecución y en el día a día hay algunas cosas que se nos pueden llegar a escapar. Y bueno, para eso está aquí Jorge. Jorge, por favor, ayúdanos con una duda, porque hemos visto un sinnúmero de cosas en redes sociales acerca de los colaboradores que renuncian y de pronto deciden demandar al patrón, demandar a la empresa. En tu experiencia, ¿cuál es la razón más común por la cual un ex colaborador demanda a una empresa hoy en día? Platícanos. Hola, espero se encuentren bien y gracias por el foro y la participación. Pues creo que no ha cambiado mucho desde hace muchas décadas. Yo creo que la principal razón es por un despido injustificado. Sea este verdaderamente un despido injustificado o sea una salida del colaborador y después demanda, pero lo que argumentan y la causa raíz que siempre se manifiesta es eso, es que me despidieron injustificadamente, no me respetaron mis condiciones laborales, no me pagaron lo que yo tenía derecho y es por ahí, esa sería la causa principal y de la cual, bueno, ya de ahí se deriva siempre un contexto o un story time de cada caso, de cada relación laboral de lo que vivió cada ex colaborador o colaborador en activo, que más adelante vamos a ir un poco a eso. Claro. Oye, Jorge, bueno, buenos días, tardes, noches a todos. Ahorita que mencionas que evidentemente casi el 80-85%, me atrevería a decir que hasta el 90% es por un despido injustificado, evidentemente los que estamos en el área de recursos humanos o en tu área que es completamente abogado, pues sabemos más o menos qué implica esta situación. Sin embargo, bueno, tenemos mucha audiencia que no necesariamente es de RH. ¿Les pudieras dar como a manera general qué es realmente un despido injustificado? Porque a lo mejor muchas personas dicen, ay, no, pues a mí a lo mejor, no sé, es un ejemplo muy tonto, ¿eh? No lo sé. Eh, Me prometieron que mi silla iba a ser color rosa y es azul y ya, y por eso, porque yo dije eso, pues me están rescindiendo el contrato y bueno, o ya no van a dar un nuevo contrato y me están despidiendo injustificadamente, ¿no? Alguna, suena a tontería, pero créeme, hay muchas situaciones o muchos casos que no están como muy alejados de ese ejemplo, ¿no? Pero nos pudieras decir como a marco general qué es un despido injustificado. Sí, no, y claro que no hay consultas
que nunca son desatinadas ni tontas, como dices, o sea, siempre todo es válido y muchas veces las personas, incluso aún sin contrato, incluso aún sin tanta formalidad, pues como lo que mencionas, a mí me prometieron algo, me establecieron algo y no se cumplió, se varió, se alteró, se aumentó, etcétera. Entonces, un despido, bueno, ¿por qué digo que muchas veces es lo que las personas argumentan, los ex colaboradores, es un despido injustificado? Aunque de acuerdo a la ley no haya sido exactamente un despido injustificado, siempre las personas van a decir, oye, a mí me despidieron, me cesaron, me alteraron, me bajaron el sueldo, me pusieron a trabajar horas extras. Hay muchas causas que pueden dar lugar a un despido injustificado. Entonces, lo que vamos a ver siempre, quizás en común, es de que el trabajador por alguna razón detectó que ya no está conforme o notó en el patrón, ya sea verbal, por escrito o por comportamientos, que él le está comunicando, expresa o tácitamente, que ya no es necesitado en la empresa o que ya no va a desempeñar las mismas funciones o no va a ganar el mismo salario o no va a estar en la misma jornada. Aquí quiero ahondar un poquito más rápido en este punto, porque incluso, como mencionaba, sin contrato, lo que la ley dice y lo que todos vamos a buscar en esencia en una relación de trabajo correcta o completa es cuál es el salario, cuál es la jornada de trabajo y cuáles son las funciones. Entonces, si cualquiera, hay más cosas, ¿no? Pero esas tres son fundamentales para determinar que hay una relación de trabajo. Si cualquiera de las tres, por lo general, se rompe o se altera o se modifica sin que el trabajador haya dado su consentimiento o que haya sido informado previamente de ello, es por lo que ellos pueden alegar un despido injustificado, a grosso modo. Ok, pues sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Jorge, porque sí, en muchas ocasiones, y te lo digo desde mi experiencia que he estado en cargos de jefatura o gerencia, híjole, a veces sí llegan colaboradores diciéndote, es que me estás despidiendo injustificadamente porque no me has dado esto y está en la ley federal del trabajo, ¿no? O sea, a veces todo el mundo ya es de recursos humanos y ya sabe y entiende la ley federal del trabajo, que debería ser, el deber ser es que todos la entendamos y la sepamos, pero a veces alegan cosas que ni están ahí, entonces sí es importante saber cuáles son los tres puntos clave, como bien lo dijiste, en los que nos debemos de fijar al momento de firmar un contrato, ¿no? Porque también sacarnos de la manga, ya sea el Departamento de Recursos Humanos, algo que no debe ser para desvincular a un colaborador o viceversa, pues sí genera como más tensión y más conflicto, ¿no? Al final de la desvinculación. Y evidentemente, pues nosotros, o las empresas, o nosotros como recursos humanos, lo que menos queremos llegar, pues es a las demandas, ¿no? Y aquí me gustaría hacer una pregunta que tú, como abogado, no lo dijeras para todos, porque también se da mucho esto, ¿no? Dentro de las empresas. ¿Me pueden demandar, obviamente, el ex colaborador y también el colaborador interno que todavía tengo activo? Sí es posible, porque la Ley Federal del Trabajo pues va a tratar de regular que las condiciones laborales sean un poquito las que ya mencionamos, y en ese sentido el colaborador en activo puede acudir en este caso ahora al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es el que ahora concentra todas las funciones y que vino a sustituir a las juntas de conciliación y todo eso. Puede un trabajador en activo, ¿por qué? Ya mencionamos, ¿no? Porque considere que se le varió la jornada en las horas o todo, en la carga de trabajo, que se variaron las funciones o que la duración de la jornada, las funciones o el salario. A veces pasa que, bueno, hay muchos casos que, para no entrar en tanto detalle, pero hay casos donde el patrón, entre el bruto y el neto, ¿no? Ya sabemos, o entre los vales, o que a lo mejor hay casos donde le reducen el salario
de forma arbitraria y sin avisar, o es que te cambié de turno y ahora te bajo, oye, pero ¿a qué hora me avisaste, no? Yo creo que cualquiera de nosotros, incluso siendo empleado, también reclamaríamos, ¿no? Entonces, tienen los empleados en activo la facultad de acudir ante la autoridad a solicitar, además, sí, prácticamente ya no podemos demandar, ahora, este es un cambio importante, ya no podemos demandar directamente, tenemos que acudir al centro de conciliación para justamente llegar a una conciliación primero con el patrón. Solo si no se llega a un arreglo ahí o a una conciliación, pueden entonces ya el empleado ir al tribunal laboral a demandar ya como tal. La idea de todas estas reformas desde 2019 incluso desde un poco antes, pero en 2019 se hizo una reforma muy importante a todo esto y que apenas se ha venido terminando de implementar, es justamente para no realizar demandas ociosas o cosas que a lo mejor no tienen ningún sentido y tal vez arreglarlos obligatoriamente en la conciliación. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Quiero mencionar algunos casos que todos conocemos y hemos escuchado, que ojalá que no nos toquen. Por ejemplo, si un empleado es acosado, es violentado, ahí no entra tanto, ¿no? De que le cambiaron sus funciones, su jornada, su salario, ¿no? Sino otras cuestiones, ¿no? O que fue evidenciado, exhibido, mobbing, muchos temas que, bueno, a lo mejor se están introduciendo apenas, pero que realmente están en la ley y que realmente legitiman al empleado también a acudir a una conciliación porque está siendo objeto de situaciones contrarias a la ley y a sus derechos como empleado, ¿no? Eso también puede ocurrir en activo o ya desvinculado, como mencionamos. Muy bien. Me da mucho gusto que hayas mencionado este tema de la reforma del 2019 y que primero te tienes que ir de alguna manera a mediar antes de proceder con la denuncia, porque fíjate que la idea de invitarte para hablar de esto surgió también a raíz de pues dos mensajes anónimos que recibimos dentro de nuestras redes sociales, que uno de ellos, no puedo decir qué giro ni qué tipo de empresa, pero sí está dentro del sector turismo, de una persona de capital humano muy preocupada porque decía, es que están renunciando a pesar de tener un salario, digamos que dentro de lo normal o de lo adecuado en el mercado, pero además de que están renunciando, nos están demandando, están ganando. Entonces, no explica en específico de qué se trata. Sabemos que hay un montón de motivos, como ya los explicaste, que pueden originar pues una demanda, pero lo que más me asombra es que lo que dices, ¿no? Tiene que haber una mediación previa y ya después procede. Entonces, esto como que nos plantea demasiadas preguntas de qué se está tratando estas demandas de los ex colaboradores que proceden hasta ese punto, ¿no? Y ahora tocaste algunos temas relacionados con la NOM 035 que hablamos en nuestro podcast pasado, pero entonces viene una duda que necesito que nos platiques. De forma general, ¿cuáles son las condiciones mínimas, de acuerdo a tu experiencia, que una empresa debe cubrir de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, pues para que no me demanden? ¿Nos puedes orientar por lo menos Sí, tres puntos, digamos que súper básicos, que son como de alguna manera, pues el inicio para protegerte de este tipo de denuncias, por ejemplo? sí, gracias. Y quiero aclarar que para bien o para mal, no hay remedios infalibles y definitivos. Esta situación, ¿por qué lo menciono? O sea, esta situación que comentas es común de empleados que renuncian, incluso firman su renuncia y ellos mismos dicen, oye, yo me quiero dar de baja y ya porque encontré otro trabajo, por la razón que sea. Y como dices, a algunos días siguientes recibimos como empresa un citatorio de que, oye, me está demandando por despido injustificado y por prestaciones. Entonces, nada más para volver un poquito una viñeta un poquito atrás, a veces recibimos como empresa esos citatorios que generalmente a veces los lleva el propio empleado o su abogado o los notifica el centro de conciliación, donde justamente te citan a una audiencia de conciliación. Entonces, a veces en esa audiencia no es que se tome como demanda, pero a lo mejor la empresa, el centro de trabajo, la empresa, acude a esta conciliación, pues la verdad, cuando me ha tocado estar del lado de la empresa es, vamos ya de plano con todos los argumentos y todas las pruebas, depende del caso, ¿verdad? Pero con todos los argumentos y con todos los soportes que haya para casi, casi enfrentar y mejor prevenir una demanda. Entonces, las empresas por eso consideran que a lo mejor eso es, pues sí es que es una audiencia y sí tiene valor legal, entonces es como si fuera una demanda, ¿no?
tiene a lo mejor el mismo, no es el mismo peso ni el mismo proceso, pero sí tiene como que ya bastante de fondo las características. Entonces, por eso es importante. Ahora, esto conectado a lo, a lo que me preguntas, es qué condiciones mínimas. Bueno, voy a sonar a disco rayado, pero sí es, número uno, dejar muy claro la jornada, el salario y las funciones. De preferencia por escrito en un contrato laboral, debidamente fundamentado y de preferencia igualmente redactado por un abogado o un asesor laboral. Eh, ¿qué debe hacer la empresa? Muy importante, y ya creo que Lau lo mencionó también un poco ahí, es el seguimiento, como el seguimiento, ¿no? A veces contratamos a alguien y ya decimos, ah, bueno, ya está trabajando y este, no ha causado, es un decir, ¿eh? Es un ejemplo, no ha causado problemas, no ha tenido temas, pero nosotros, por no dar, como patrones, por no dar seguimiento, a lo mejor hay situaciones de, algunas de las que ya mencionamos, ¿no? Tanto por algún gerente, algún compañero, luego incluso hasta proveedores o clientes que se meten en algunas empresas, causan ruido en los empleados, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el segundo punto, un punto importante es que la empresa lleve el debido seguimiento, sí, de sus colaboradores, tanto con sus contratos como con sus recibos de pago, con sus capacitaciones va con el tercer punto que voy a mencionar, pero un poco cuando es un poco más grande la operación, procurar tener las comisiones mixtas, por ejemplo, comisión mixta de seguridad e higiene, comisión mixta de capacitación, comisión mixta de participaciones de los trabajadores en las utilidades. O sea, una serie de comisiones donde participan patrón y representante de los trabajadores o los trabajadores mismos. Entonces, eso da como que mucha transparencia y mayor certeza y hace que los empleados estén un poco más tranquilos, ¿no? Eh, Tercero, que es importante y que muchas veces también se da por sentado, pero no se tiene, es el reglamento interior de trabajo. Porque en el reglamento interior de trabajo, yo considero, o por las veces que a mí me ha tocado participar, tanto como empleado, donde hay empresas que lo tienen como colaborando para redactar uno, es igual nivelar y establecer las obligaciones y los derechos de cada parte, ¿no? Del trabajador y del patrón. ¿Qué pasa? Que como patrones luego decimos, quiero sancionar al empleado porque no se puso el equipo de protección personal, aunque está en la ley. Si yo aparte tengo mi reglamento, es decir, oye, mira, cuando entraste firmaste el reglamento y aquí, ya digo, lo mejor es ponerlo a disposición realmente del empleado, ¿no? Para que cualquier cosa el día de mañana decir, mira, aquí decía que tú tienes que utilizar dicho equipo y tienes, por no utilizarlo, causas un riesgo de la seguridad y todo, y aparte, no sé, es una amonestación, por decir algo, ¿no? Te ponemos ahí alguna especie de sanción. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchas de las situaciones que se dan en el día a día de la operación que están como en el aire. Es que yo pensé, es que en otra empresa, es que me dijeron, es que incluso, y eso es por el lado de los empleados, ¿no? Que a veces sí tienen razón, ¿no? Y por el lado del empleador o del patrón o del centro de trabajo no, es que el empleado debió saber, alguien lo debió capacitar para que supiera estos lineamientos. Entonces, muy importante, insisto mucho en esto porque yo lo he visto, es importante tener también bien estructurado el reglamento interior de trabajo, así como las comisiones, así con el contrato laboral. Esto como digo, no es un remedio infalible, no es invulnerable tampoco, y también pueden estos documentos estar no redactados al 100%, a prueba de balas, pero por lo menos dan un gran soporte y vuelvo a lo mismo, a ambas partes para que esté lo más nivelada posible y transparente la relación de trabajo. Cuando es así, sobre todo como ustedes han de conocer muy bien en corporativos más grandes, se tiene un poco más de esta cultura y de estos soportes o de toda esta documentación y todos estos procesos, pues hace más fácil, lo digo con mucho respeto, tanto manejar a los empleados como los empleados exigir sus derechos ante el patrón, incluso ya sin ir a la conciliación o algo más, decir, oye, mira, ya ni tú ni lo que dijo el gerente que salió hace 2 meses, no, mira, aquí en el reglamento dice esto y tú me estás faltando por esto, ¿no?
Entonces, yo siento que esos son tres puntos importantes. Hay más, pero esos nos previenen, los menciono porque desafortunadamente somos muy burócratas, los abogados todo el sistema es muy escrito aún y muy de soporte así. Entonces, va a contar siempre mucho esa estructura documental que podamos tener para cuidar a la empresa. Súper. Oye, Jorge, ¿y qué tanto influye el tema de la NOM 035 en las demandas? Porque hoy en día, digo, por lo que nos han escrito y lo que nos han dicho y lo que yo platico con colegas, o sea, están lloviendo demandas, literalmente. Y ahora las personas o los colaboradores o los ex colaboradores están funando ya no a la empresa, a la persona. Y te lo digo porque una de las personas que nos contactó y nos contactó por TikTok, nos mandó un mensaje y en ese momento estaba yo en el TikTok de Ajá y Luego. Entonces escribe esta persona, esta chica, oye Laura, pues te vi, lo cual se me hizo raro porque me preguntó si yo tenía como vacantes abiertas, y no me escribió por LinkedIn, ¿no? Y me dice, no, pues una vacante, tal. Y yo, o sea, porque pues obviamente reconocí su foto, porque se parece a la de LinkedIn que yo tengo ahí, le dije, oye, ¿no tú estás trabajando en tal con fulanita de tal? Yo no conozco a esta directora, ¿no? Pero sí sé que es de la misma empresa. Me dice, sí, es que justamente por ella me voy, que no sé qué. Y yo me empezó a platicar de un ambiente súper tóxico de esta persona. Y yo me quedé pensando y dije, oye, espérate, si en LinkedIn esta persona parece influencer del ambiente positivo entre colaboradores y tú me estás diciendo algo que no machea, ¿no? Entonces, ¿qué tanto está influyendo ahorita el tema del ambiente laboral hacia las demandas? No, definitivamente influye mucho, porque volvemos un poco a lo mismo. A medida que pues los medios de difusión y las redes sociales un poco ayudan a difundir todos estos temas, más gente se puede capacitar en muchos temas. Y el empleado que realmente y genuinamente tenga un interés puede consultar todo lo de la NOM 035, incluso directamente en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Incluso eso es gratuito y sin intermediarios y sin contratar un abogado. Entonces ahí pueden revisar todo ese tema. Como ya habrán comentado y seguro ustedes saben, la NOM 035 trae mucho es la obligación del patrón de tomar todas las medidas para evitar riesgos psicosociales en el ambiente de trabajo y hacerlo saber a sus empleados, capacitarlos un poco en el tema y además poner canales o medios para que los empleados puedan hacer llegar sus inquietudes respecto de esos temas en especial. Entonces, yo sé que a medida que va avanzando toda esta cultura, sí tiene un impacto en las demandas, o más, y aparte más que en las demandas, sí como que en esa espinita de los empleados, decir, oye, yo estoy como un poco el caso que mencionas, oye, candil de la calle, no se puede ir de la casa, o yo estoy bien, yo en el día del día veo esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que también los directivos, y como ustedes saben, los directivos y gerentes, pues realmente si bien la empresa es una persona moral que no, que es una entidad, realmente sus decisiones o sus actos, pues muchas veces lo lleva a cabo por medio de su personal directivo, ¿no? El personal directivo, por eso muchas veces resulta señalado en las demandas, ¿no? Eh, Porque dicen, no, pues puntualmente de esta persona vi esto y esto, ¿no? Entonces, sí está influyendo mucho todo ese tema que salga a la luz, porque la gente justamente consulta esta información y coteja contra su propia experiencia, ¿no? Eso en la generalidad. Habrá otros casos de gente que igual, como mencionas, tiene y como decía yo, tiene más la inquietud por algo en particular que está viviendo y dice, pues por aquí puedo agarrarme, ¿no? Y conectándolo un poco como con lo que ya vimos y que es lo que hay que tener cuidado, es de que a lo mejor por situaciones así y bien informado o incluso asesorado, en activo puede solicitar una conciliación porque se están realizando actos, además de todo, de que en contra de la Ley Federal del Trabajo y probablemente del reglamento interior, contra la NOM 035, ¿no? Entonces sí es relevante y sí es relevante lo que ustedes están comentando y lo que ustedes
realizado a partir de la entrevista anterior y de las consultas, es definitivamente lo decimos, quizá mucha gente como dicen, damos por sentado luego, pero aquí es una invitación y un exhorto a todos, empleados, directivos, dueños incluso, ¿no? Departamentos de RH, de recursos humanos, administradores, quienes gestionan las empresas, de que se acerquen al contenido de esta norma y de la Ley Federal del Trabajo y de otras recomendaciones para tener lo mejor posible el ambiente laboral del trabajo, ¿no? Y hacer un buen lugar de trabajo, hacer un great place to work es muy difícil y a lo mejor es muy subjetivo y quién sabe si ahí estén realmente los mejores lugares para trabajar. Ese es punto y aparte, pero sí podemos nosotros en las pymes y en ciertos corporativos, bueno, ir haciendo la lucha del día a día, ¿no? Trabajar, irnos documentando, irnos informando, pedir asesoría cuando es necesario. Yo ya quiero cerrar un poco este punto, y ahora que estás tú aquí, que tienes una experiencia vasta en recursos humanos, es realmente importante que también justamente recursos humanos se meta en esto y realmente esté pendiente de estos temas, ¿no? Hay muchas empresas donde por los dueños o por los inversionistas, a lo mejor no se le da tanta preponderancia a eso. Dicen, no, mejor a los empleados, mientras estén trabajando, no los toquemos, dejemos que todo camine y que venga el revenue, ¿no? Que venga la utilidad, ¿no? Que para eso son los negocios, obviamente. Pero muchas veces hay situaciones que están ahí silentes, están ahí descansando y muchas veces pueden explotar. Ojalá que no le pase a nadie, pero pueden suceder y han sucedido. Entonces es importante ahí también la participación fundamental de RH en estar como que ahí fiscalizando un poco y auditando constantemente cuáles son las áreas de oportunidad y informarle a los dueños y oye, mira, tenemos estas áreas de oportunidad, hay que tratar de hacer un plan de acción o vuelvo a lo mismo, nadie lo sabe todo, entonces si no, bueno, asesorémonos, ¿no? Asesorémonos con alguien y veamos cuál es lo mejor. ¿Por qué? Porque para que la empresa produzca y camine bien, pues tener en lo mejor posible a los empleados conscientes y con información lo más transparente posible. Así es. Tienes toda la razón. Te agradecemos los puntos que nos has compartido. En realidad creo que en el día a día, las empresas lo dan mucho, lo dan por obvio, pero lo que has dicho, tener claridad en el contrato, las condiciones, el sueldo, etc., 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 es lo básico. Obviamente, conocer la Ley Federal de Trabajo, la NOM 035, como colaboradores, pues no nada más tenemos que conocer nuestros derechos, sino también nuestras obligaciones. El reglamento interno de trabajo es básico y pues yo creo que siempre hay señales, ¿no? Laura, no me dejarás mentir, en un área que tiene altas rotaciones por algo. Esa es una de las señales más evidentes de que algo está pasando. Y muchas veces, como lo mencionaron en el mensaje anónimo, o sea, el sueldo está bien, está por encima del mercado o está, digamos que sobre lo esperado y sin embargo, a pesar de que alcanzas eso y tienes todas las prestaciones de ley, la gente se está yendo. Y sí, área la que empieza, ¿no? Y es ahí donde hay que poner atención. Entonces, bueno, pues nos toca despedirnos. Fue muy corto el tiempo para hablar de este tema. Yo creo que necesitaríamos 3, 4 sesiones de podcast. Sin embargo, lo que hablamos el día de hoy es básico, elemental, bien importante para las empresas y para los colaboradores, porque pues ya sabemos que estas generaciones nuevas que están entrando a lo que es el ámbito laboral, pues están muy apegadas a sus derechos y muchas veces un sueldo atractivo y las prestaciones de ley no son suficientes para tolerar el ambiente que se está generando en una empresa. Y lo sabemos todos, la rotación de personal cuesta y cuesta demasiado. Así que, bueno, nuevamente agradezco, Jorge, tu participación. Muchísimas gracias por la información que nos brindaste. Laura, como siempre, muchísimas gracias por tus intervenciones y preguntas. Esperamos muy pronto poder hacer una nueva edición sobre este tema porque tenemos muchísimo de qué hablar. Muchas gracias a todos por sintonizarnos, por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales y por favor, Jorge, platícanos rápidamente dónde te encontramos para seguirte. Bueno, mi red principal es LinkedIn o LinkedIn, y ahí me encuentran con mi nombre completo, Jorge Lucio Lira Lobato. Y pues un placer colaborar con ustedes y gracias por la audiencia aquí, por darme la palabra. Muchas Gracias. gracias, Jorge. Muchas gracias por todo.